Noticentro 1, CMI. El niño fue por esta alcantarilla con el señor de la moto. Lluvias en Pacho, Cundinamarca dejan un fallecido. Viviendas en riesgo de colapso por emergencia invernal en Bucaramanga. La trágica historia de una pareja que murió ahogada en vehículo blindado en Medellín. Secuestran a 3 militares en la vía panamericana en Cauca. A lo largo de mi vida que he enfrentado a corruptos, sé que cada vez que uno los denuncia, esos corruptos reaccionan con actos de sicariato moral, tratando de enlodar y de desprestigiar a quienes los denunciamos. Alcaldesa señala a contratistas por escándalo con cementerios. Masacre en Valle del Cauca, 3 menores de edad asesinados. Tragedia familiar, joven le disparó a su mamá por accidente y le quitó la vida. 9 homicidios en 48 horas en Barranquilla. Capturan al jefe de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, el mafioso más buscado de Italia y prófugo hace 30 años. Con Bianca Gambino. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Sigue la emergencia en Pacho, Cundinamarca, que ha dejado varios derrumbes y casas inundadas por las lluvias de las últimas horas. Una persona falleció. Angélica Arango, ¿cuál es la situación? Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Una angustiosa noche vivió la comunidad del municipio de Pacho, Cundinamarca, por el desbordamiento de la quebrada El Guance. Hubo afectaciones en varias zonas veredales y aproximadamente 15 viviendas. Hasta el momento se reportan 2 personas heridas y una víctima fatal, que se trataría de un hombre de 20 años. Sobre las 7:20 de la noche del día de hoy, se reporta a nuestros teléfonos de emergencia de un desbordamiento en la vereda Guance del municipio de Pacho, el cual genera afectación en aproximadamente 15 viviendas, varias zonas veredales. Tenemos 2 personas que resultan lesionadas, las cuales son atendidas y valoradas en los centros hospitalarios, y una víctima fatal, que se trata de un joven de aproximadamente 20 años. Continuamos de manera articulada a través del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de este municipio en la atención y evaluación de los diferentes daños presentados por esta emergencia. Asimismo, en la provincia del Gualibá tenemos también incremento de los niveles de los diferentes ríos. Precisamente también aquí en Cundinamarca, el municipio de Gachancipá sufrió varias afectaciones durante el fin de semana por una ola de granizo que cayó por toda la vereda de San Bartolomé Alto. Casas, galpones, animales fueron afectados por esta terrible emergencia. Pues ahí sí grave, esperando la ayuda de la señora alcaldesa, a ver que nos ha prometido venir a ayudarnos, porque como los colchones todo se perdió, pérdida total, que eso de ahí se ve reglamentado y botados, porque eso no sirve para nada. Entonces ella dijo que pasaba a hacernos unas ayudas y para el ganado y todo, pero no se ha presentado hasta el momento. Condiciones lluviosas que se han registrado en estos primeros días en el mes de enero en el departamento de Cundinamarca han incidido en el comportamiento de la condición de deslizamientos de tierra en gran parte del departamento. Tenemos algunos municipios y la capital de la República con amenazas por deslizamientos de tierra. En gran parte del departamento, cerca de 80 municipios tienen esta condición de alerta por deslizamientos de tierra, y también hay una condición muy puntual de alertas por crecientes súbitas, especialmente en la cuenca del río Negro y hacia la parte de la cuenca baja del río Bogotá. Las fuertes lluvias en Cundinamarca han afectado alrededor de 20 municipios en los que se han presentado deslizamientos, inundaciones y problemas con el sistema de alcantarillado. A la 1 de la tarde, ampliación de esta noticia. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Un centenar de viviendas están en riesgo de colapso por las fuertes lluvias. Natalie Ayala, ¿qué dicen los habitantes de estas casas? ¿Qué tal, Bianca, televidentes? Muy buenos días. Es un llamado el que está haciendo la Alcaldía de Bucaramanga a través de la Oficina de Gestión del Riesgo a 170 propietarios de este mismo número de predios cuyas fachadas están a punto de derrumbarse en muy mal estado y que representan todo un peligro durante esta época de lluvias que se está viviendo no solamente en la capital de Santander, sino en todo el país. Por eso hasta ahora hablamos con Saray Rojas, ella es la jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. ¿Y cuál es el llamado que están haciendo ustedes?
Gracias. Bueno, el llamado que estamos haciendo a través de la Unidad de Gestión del Riesgo a estos 170 propietarios es hacerles ver la responsabilidad que pueden tener en daño a bien ajeno o a cualquier persona que esté transitando por estas fachadas. Por eso le hemos dicho que es responsabilidad de cada uno de los propietarios pues hacerse cargo ya sea del restablecimiento o la demolición de su bien privado, porque es un bien privado. Y la administración municipal, entonces, además de advertir el riesgo, pues le hace ver que corre también con el riesgo de la indemnización de la persona que le pueda causar daño. ¿Qué tipo de sanciones pueden tener los propietarios de estos predios de llegar a ocurrir una tragedia? Pueden ser demandados por los daños y perjuicios que le puedan causar no solamente a la vida de las personas, sino a los bienes públicos que puedan lesionar. Pues sabemos que son propiedades privadas y la entidad pública no tiene la intervención de las propiedades privadas. Se ha hecho el llamado y hemos hecho muchas reiteraciones sobre el riesgo que corren estas propiedades, pero para nosotros es importante que rápidamente actúen a que no ocurra una tragedia. Muchísimas gracias. La mayoría de estas viviendas se encuentran aquí en esta zona, en el centro de Bucaramanga, también hacia la parte norte y al sur de la ciudad. Informó para Noticentro 1 CMI Natalie Ayala Mendoza. Muchas gracias, Natalie. Las lluvias también provocaron una tragedia familiar en Medellín cuando una pareja murió ahogada en un vehículo blindado. Hernán Muñoz, ¿quién era la pareja? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Luis Estrada y Alexandra Salazar son los rostros de esta tragedia que conmocionó a Medellín el fin de semana. Ellos atravesaban un deprimido histórico conocido como Los Músicos, que hace 34 años cobró la vida de 3 personas dedicadas a la música en las mismas circunstancias. En ese momento estaba cayendo un tremendo aguacero aquí en la capital de Antioquia. Su vehículo blindado de alta gama se apagó y estas personas no lograron salir y fallecieron ahogadas. Hace pocos minutos nuestro equipo periodístico llegó hasta el barrio La América y allí en un lavadero de carros hablamos con los más allegados de esta pareja. Muy conmocionados confirmaron que hoy las exequias serán a las 6:30 de la tarde. Luis, un hombre emprendedor con varios negocios, entre ellos un local de baterías, y Alexandra, una mujer dedicada a la cosmetología que también deja una hija que no se imaginó que hoy la estarían despidiendo de esta forma. A eso se suma 23 personas lesionadas luego de un accidente que ocurrió en los alumbrados aquí en la capital de Antioquia. Lluvias muy intensas con descargas eléctricas y las autoridades hoy están haciendo recomendaciones importantes para evitar este tipo de accidentes. Vamos a cambiar de tema porque hay otra tragedia familiar que enluta al departamento de Antioquia y ocurrió específicamente en la vereda La Calda, en el sector El Paraíso del municipio de Barbosa. Esto es un municipio muy cerca de aquí de Medellín, ubicado en el norte del Valle de Aburrá. Una mujer de 64 años fue asesinada, al parecer accidentalmente, por su hijo cuando en medio de una celebración sacaron una escopeta y creyeron que no estaba cargada. Su hijo le apuntó y le dio un disparo, uno de ellos en el cuello. La trasladaron a 2 centros asistenciales, pero lamentablemente falleció. El comandante de la Policía Metropolitana, el general Carlos Humberto Rojas, confirmó que este hombre se entregó ante las autoridades y en las próximas horas serán las diligencias preliminares de las audiencias. Información que estaremos ampliando más adelante. Regresamos con ustedes a estudio. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. En la vía panamericana en Cauca secuestran a 3 militares. Stick Luengas, ¿quiénes son los uniformados? Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues mire, se confirmó el secuestro de otros 3 soldados profesionales en el departamento del Cauca. El primero de ellos fue identificado como Carlos Andrés Ocoró Mejía, el segundo fue identificado como Cristian Murillo Murillo y el tercero como José Arcadio Epiayu Uranía, según un comunicado de las fuerzas militares, abro comillas. Individuos de civil que portaban armas de fuego se identificaron como integrantes del grupo armado residual Carlos Patiño, es decir, de las disidencias de las FARC. Detuvieron el vehículo en el que se movilizaban y secuestraron a los soldados profesionales. En este momento las fuerzas militares, el ejército, está haciendo un llamado a las disidencias de las FARC para que respeten la vida de estos 3 soldados profesionales y los dejen en libertad.
Vamos a hablar de otra noticia importante y tiene que ver con lo que habló esta mañana el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, quien afirmó que ya son 18 las órdenes de captura que en este momento tienen suspendidas, especialmente contra algunos miembros del ELN y las disidencias de las FARC, desde que se hizo el cese bilateral del fuego con las disidencias de las FARC y otros 4 grupos armados. Más o menos 18 órdenes de captura suspendidas de diferentes grupos armados. Se ha dado la comunicación respectiva a todos los integrantes de la institución policial, básicamente en el sistema de información policial donde se da cuenta de esas órdenes ya no se encuentran, por lo tanto en el momento de hacer verificaciones a través de medios biométricos o de consulta a través de cédula no aparecen estas órdenes de captura. Se trata de personas con cierto liderazgo dentro de la estructura, por lo tanto son personas que tienen un perfil alto entre las organizaciones. Se levantan entonces 18 órdenes de captura por parte de la Policía Nacional. Dice el director de la policía que esto es dando cumplimiento a lo que ha ordenado el gobierno nacional. También explicó cómo está operando la policía teniendo en cuenta esos decretos de cese bilateral del fuego. Lo que establecen los decretos, que es el cese de acciones ofensivas, tanto operativos militares como policiales, es decir, ir a buscarlos por vía de ese decreto está suspendido. Y lo otro, las órdenes de captura suspendidas, es decir, no en su búsqueda. Y como nos ha ocurrido ya en 3 partes del país donde hemos encontrado en procedimientos de policía miembros de las autodefensas, gaitanistas de Colombia o otros grupos armados con orden de captura de gente han sido capturados. Una vez estén suspendidas, por supuesto, como salen del mundo jurídico, pues no se actuará en contra de estas personas. El general Sanabria también se pronunció sobre la incautación de un poderoso arsenal en el departamento de Nariño, especialmente armas de largo alcance, también algunos cartuchos, proveedores. Preocupa que entre todo ese armamento que encontraron las autoridades había armas que salieron de Indumil. Estos fusiles que tiene esa marca Indumil seguramente hacen parte del inventario o de las fuerzas militares o de la Policía Nacional. A la 1 de la tarde, detalle de estas informaciones. Por ahora me despido desde el occidente de la capital del país. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Se registró otra masacre en el Valle del Cauca y la quinta en Colombia. El múltiple crimen tuvo lugar en el municipio de La Unión. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Quiénes son las víctimas? Hola Bianca, televidentes, muy buenos días, feliz inicio de semana. Las víctimas son Salomé López de 8 años, Joan Steven Dávila de 17 y Steven Castaño de 18 años. Estas 3 personas, de acuerdo con información de la Policía Nacional, llegaban a su lugar de residencia en el municipio de La Unión Norte del Valle del Cauca cuando fueron abordados por 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta y les dispararon en repetidas ocasiones. La niña de 8 años fue llevada a un centro asistencial, pero lamentablemente murió debido a la gravedad de las heridas. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que se trataría de una represalia por un tema relacionado con ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al microtráfico. Esto, por supuesto, encendió las alertas entre las organizaciones de derechos humanos, quienes han advertido a las respectivas autoridades que tengan en cuenta el llamado que ha hecho en reiteradas oportunidades la Defensoría del Pueblo debido al aumento de múltiples homicidios como esta masacre, también como el asesinato de líderes sociales y los firmantes de paz. Esta es la quinta ocurrida en Colombia, según Indepaz, y la primera en el Valle del Cauca. Y ahora cambiamos de tema. En asuntos relacionados con Cali, las autoridades inmovilizaron más de 40 motocicletas que disputaban piques ilegales, realizaban acrobacias bastante peligrosas en la avenida Circunvalar, en el sur de Cali. Esto después de que la ciudadanía denunciara ante las autoridades la presencia de estos motociclistas que ponían en riesgo la integridad de las personas que allí habitan y también de los demás conductores que frecuentan esta zona, especialmente los fines de semana. Durante este operativo no hubo personas capturadas, pero las autoridades se identificaron consumo de alucinógenos y de alcohol, tanto de algunos conductores de motocicleta como de algunos espectadores, y también la instrumentalización de menores de edad para realizar este tipo de acrobacias. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este tipo de operativos de control se seguirán implementando en esta zona de la ciudad, pero también en otros sobre la zona oriente para evitar que se trasladen de esta manera las carreras ilegales de motocicletas. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro.
Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, dura acusación de la alcaldesa Claudia López contra contratista por denuncias de corrupción. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En 48 horas se registraron 9 homicidios en Barranquilla. Menfi Méndez, ¿qué dicen las autoridades? Bianca, buena tarde. Acerca de los 9 homicidios registrados este fin de semana en Barranquilla y su área metropolitana, las autoridades han indicado que se encuentran investigando los hechos, pero algunos de ellos estarían relacionados con disputas entre bandas delincuenciales. De hecho, han iniciado a fortalecer algunos operativos en distintos sectores de Barranquilla para evitar hechos como estos y también algunos hurtos que se han registrado en sectores comerciales de la ciudad. Precisamente me acompaña el coronel Oscar Daza, él es el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Cuéntenos en qué consisten estos planes. Bueno, estos planes se han venido realizando incluso desde el año inmediatamente anterior, lógicamente con las actividades que se nos vienen presentando, hay ese reforzamiento y por eso hablamos del plan cazador, y ese plan cazador que sin duda alguna es el fortalecimiento de la policía judicial, policía de inteligencia, para poder establecer esa celeridad y investigar estos casos en caso que lleguen a presentar. De esta manera, usted lo ha manifestado también, unas reacciones motorizadas que tenemos para atender oportunamente y apoyar nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. De otra manera, tenemos el reforzamiento en las actividades de entregarles equipos de comunicación a los comerciantes para que estemos entrelazados con ellos, CAD y los comerciantes. De esta situación podemos aclarar que durante lo corrido del año llevamos más de 140 capturas por diferentes delitos y seguimos apoyándolos a la ciudadanía, pero necesitamos de ustedes para que sigan oportunamente dando la denuncia, pero la denuncia certera, y nos den los insumos y el alimento para el investigador hacer este esclarecimiento. Muchas gracias al coronel Oscar Daza, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Son los operativos que a esta hora realizan en el norte de la ciudad. Yo me despido, Menfi Méndez Mejía, Noticentro 1 CMI. Gracias, Menfi. Y en la ciudad amurallada de Cartagena se registraron 7 homicidios. Julie Sáenz, ¿quiénes son las víctimas? Bianca, muy buenas tardes a usted y a toda la amable audiencia que a esta hora nos sintoniza. Infortunadamente, en Cartagena este fin de semana se presentaron 7 homicidios. El informe lo veremos en la siguiente nota. En otras noticias, Bianca, le informo que las autoridades confirmaron que hallaron el cuerpo de una persona en el sector del Laguito. Ahogado en el Laguito. Amaneció ahogado. A mandarlo para... La Fiscalía pidió enviar a la cárcel a 2 narcos que habrían financiado la logística para asesinar al fiscal antimafia Marcelo Pecci. Se trata de los hermanos Andrés y Emilio Pérez, quienes fueron detenidos en un operativo adelantado en Antioquia y Bogotá. César Melo, ¿por qué delitos tendrán que responder? Así es, muy buenas tardes. Pues en una audiencia ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación pidió enviar a la cárcel a estos 2 presuntos narcotraficantes. El ente investigador los señala de haber financiado toda la planeación del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien, recordemos, era una de las personas que llevaba varias investigaciones contra organizaciones narcotraficantes en ese país. En la audiencia, el ente investigador dice que tiene las pruebas suficientes para vincular a estos 2 presuntos narcotraficantes con el crimen. E incluso en la audiencia de imputación de cargos, ellos aceptaron su responsabilidad en estos hechos. No solamente ellos
hicieron un aporte trascendental, que fue la entrega del dinero, sino que también se aseguraron, estuvieron en Cartagena, su señoría, y al estar en Cartagena verificaron con lujos de detalles cómo se iba a planear y cómo era el engranaje criminal para acabar con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Por tal motivo, su señoría considera este delegado fiscal que el grado de participación, la coautoría, se identifica con el aporte trascendental de estas dos personas. En la tarde de este lunes se definirá si estas personas que, según la Fiscalía, financiaron el crimen del fiscal Marcelo Pecci son enviadas a la cárcel. Y recordemos que ya son 4 personas condenadas por este hecho. Desde el occidente de Bogotá, César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. En Bogotá crece escándalo por contratos en los cementerios. Crece el escándalo por el manejo de los cementerios públicos en Bogotá. En las últimas horas renunció Amanda Camacho, la directora de la Unidad de Servicios Públicos, tras denuncias de un contratista, según las cuales la funcionaria habría recibido 1.050 millones de pesos para entregar el jugoso contrato para el manejo de los camposantos. A lo largo de mi vida, que he enfrentado a corruptos, sé que cada vez que uno los denuncia, esos corruptos reaccionan con actos de sicariato moral, tratando de enlodar y de desprestigiar a quienes los denunciamos. Acepté la renuncia de la directora de la UAES, no porque dude de su transparencia, sino porque la dirección de las entidades debe estar dedicada exclusivamente a prestar el servicio público y a defender el interés de los ciudadanos, no a ninguna defensa personal. En noviembre, este noticiero puso al descubierto un acuerdo corrupto entre Marcel Esquivel, evaluador de la entidad, y el contratista de la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz, para descalificar a otros proponentes, despejarles el camino y asignarles el contrato. Proponente 1 ya lo vamos a rechazar, pero ya tenemos cómo rechazarlo por una información inexacta que presenta. Entonces, ¿qué nos queda? El proponente 2 y el proponente 3. ¿Cuál es la idea? Habilitarlos, dejarlos habilitados, pero ganarles en los puntos. Ante la gravedad de lo que pasa en los cementerios, donde además el contratista no ha pagado servicios públicos y hoy tienen cortado el gas cementerios como el de Chapinero, la alcaldesa pidió una reunión urgente con el fiscal y avanza en el proceso para caducar el contrato. Tengo reunión con el señor fiscal este jueves, porque cuento con todo su apoyo para sacar estas investigaciones adelante y porque los dos, el fiscal general de la Nación y la alcaldesa, estamos unidos contra el AMPA, contra el crimen y contra los corruptos. La mandataria desvirtuó las versiones según las cuales en los cementerios se cremaron desaparecidos del paro nacional. No hubo desaparecidos en la ciudad de Bogotá. Esa es una de las barrabasadas, de las sandeces que un corrupto está saliendo ahora a decir para tratar de enlodar a quienes lo denunciaron. En reemplazo de Luz Amanda Camacho, fue nombrado Javier Vaquero, el subsecretario de Hábitat, como director de la Unidad de Servicios Públicos. Arrestaron en Italia al jefe de la Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, el mafioso y narcotraficante más buscado de ese país, que estaba prófugo desde hace 30 años, pero seguía liderando la mafia. El considerado capo de los capos de Cosa Nostra, la mafia de Sicilia al sur de Italia y el criminal más buscado del país, huido de la justicia desde hace 30 años, Matteo Messina Denaro, fue arrestado este lunes por los carabineros. La captura del mafioso, con varias condenas perpetuas por los atentados de Cosa Nostra de 1993 y numerosos homicidios, llega tras la intensificación de las investigaciones llevadas a cabo por 2 fiscales. Con su detención, concluye una historia de sangre, poder y del hermetismo que le ha protegido durante 3 décadas y que obligó a las autoridades a hacer una simulación de cómo se vería actualmente con ayuda de una foto antigua, pues no se tenía información de cómo lucía. El último padrino, de 60 años, fue detenido en la clínica privada de La Maddalena de Palermo, a donde había acudido por un tratamiento médico. Oggi, 16 gennaio 2023, i carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della Legione Sicilia, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche.
A pesar de ser el hombre más buscado del país europeo, esto no le impidió viajar a Barcelona, España, para operarse de la vista, como han demostrado en varias investigaciones. La última sentencia le considera el cerebro de los atentados que provocaron la muerte de 2 magistrados antimafia en 1992. Entre otros crímenes espeluznantes por los que fue condenado, está el asesinato del hijo pequeño de un traidor de la mafia, quien fue estrangulado y su cuerpo disuelto en una tina de ácido. El peor accidente aéreo de Nepal en las últimas 3 décadas dejó más de medio centenar de fallecidos y por ahora ningún sobreviviente. El vuelo duraba tan solo 30 minutos y colisionó a poco más de la mitad del trayecto. En uno de los accidentes aéreos más letales que ha tenido lugar en el país del Himalaya, las autoridades nepalíes elevaron a 68 el número de muertes confirmadas tras el choque de un avión. Y este estremecedor video grabado desde adentro del avión muestra el momento del accidente. Son 30 segundos en los que de la sonrisa se pasa a la tragedia absoluta, de las risas al fuego y al ruido ensordecedor de la desesperación. Es la grabación de una transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook de un ciudadano indio. El siniestro de la aeronave, una TR-72 que transportaba a 72 personas, puso de manifiesto los peligros del transporte aéreo en un país considerado a menudo como uno de los lugares más peligrosos del mundo para volar. Expertos afirman que condiciones como las inclemencias del clima, la escasa visibilidad y la topografía montañosa contribuyen a la reputación de Nepal como lugar notoriamente peligroso. El vuelo del Jet Air del domingo llevaba 18 minutos de viaje cuando perdió el contacto con una torre de control en la ciudad central de Pokhara. Le faltaban solo 12 minutos para aterrizar. El gobierno nepalí convocó una reunión de emergencia tras el accidente y constituyó una comisión de investigación de 5 miembros bajo la dirección de la Autoridad de Aviación Civil. Nepal declaró además un día de duelo nacional por las víctimas. Unos 500 efectivos del ejército ucraniano iniciaron en Alemania un nuevo y amplio entrenamiento de combate con el ejército de Estados Unidos para perfeccionar sus habilidades en el manejo de armas, artillería y blindados que próximamente podrían ser enviados a Ucrania para apoyar la contraofensiva a la invasión lanzada por Rusia. Un nuevo y amplio entrenamiento de combate del ejército estadounidense a las fuerzas ucranianas comenzó en Alemania con el objetivo de que un batallón de unos 500 soldados regrese mucho mejor capacitado al campo de batalla para luchar contra los rusos en las próximas 5 a 8 semanas, según lo aseguró el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Este será un adiestramiento en el uso de un conjunto completo de armas y los efectivos también aprenderán a mover y coordinar mejor sus unidades utilizando fuerzas combinadas de artillería, blindados y terrestres. Y aunque el Pentágono se había negado a decir exactamente cuándo comenzaría, el llamado entrenamiento de armas combinadas tuvo su primer episodio ayer y buscó perfeccionar las habilidades de las fuerzas ucranianas para que estén mejor preparadas para lanzar una ofensiva o contrarrestar cualquier oleada de ataques rusos. El general Milley aseguró que el entrenamiento complejo, sumado a una serie de nuevas armas, tanques y otros vehículos que se dirigen a Ucrania, serán factores claves para ayudar a las fuerzas de Kiev a recuperar el territorio que ha sido capturado por Rusia en su invasión de casi 11 meses. Un excomandante del temido grupo Wagner huyó de Rusia, pidió asilo político en Noruega y accedió a revelar algunas de las atrocidades cometidas por estos mercenarios durante la invasión a Ucrania. Esquivando disparos de la policía en la frontera y en medio de los ladridos de perros guardianes, Andrei Medvedev, un excomandante del temido grupo Wagner, logró huir con algunas heridas de Rusia tras cruzar la frontera con Noruega, donde pidió asilo político y protección internacional. Medvedev servía en el primer escuadrón del 4º pelotón del 7º destacamento de asalto de Wagner durante la invasión a Ucrania y asegura que se convirtió en testigo presencial de muchas ejecuciones extrajudiciales de aquellos efectivos que querían retirarse de las filas de este grupo de mercenarios.
Liderado por Yevgeny Prigozhin, un poderoso empresario del círculo del presidente ruso Vladimir Putin, cuya influencia incluso doblegó al Ministerio de Defensa ruso, que reconoció la participación clave de las fuerzas de Wagner durante el asedio a la ciudad de Soledar, después de que acusaron al Kremlin de robarles la victoria al no mencionar su aporte durante el anuncio de la conquista de esta localidad. Aunque se trata de la primera vez desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, el pasado 24 de febrero, que un excomandante de una de las unidades de Wagner huye de Rusia a Europa. México prohíbe fumar en los espacios públicos. Como parte de la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, el reglamento entra en vigor hoy y con ello se amplía la protección de la salud de la población, en particular de las infancias, contra la exposición al humo de tabaco y emisiones. La guerra contra el tabaco prohíbe consumir o tener encendido también cualquier producto de nicotina en espacios de concurrencia colectiva, además de su promoción o publicidad. Secuestran a 3 militares en la vía panamericana en Cauca. Ministra de Agricultura asegura que ya están listas las tierras para familias damnificadas en Rosas, Cauca. Alcaldía de Claudia López denunciará a contratistas por escándalo de corrupción en cementerios. El niño fue por esta alcantarilla con el señor de la moto. Lluvias en Pacho, Cundinamarca dejan un fallecido. Viviendas en riesgo de colapso por emergencia invernal en Bucaramanga. La trágica historia de una pareja que murió ahogada en vehículo blindado en Medellín. Masacre en Valle del Cauca. 3 menores de edad asesinados. Tragedia familiar. Joven le disparó a su mamá por accidente y le quitó la vida. 9 homicidios en 48 horas en Barranquilla. La inclemencia del tiempo le sigue jugando malas pasadas a California, donde 19 personas han muerto por las tormentas. Con Bianca Gambino. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En la vía panamericana, las disidencias de las FARC secuestraron a 3 militares en medio del cese bilateral que se extenderá hasta junio. Stig Luengas, ¿qué dicen las Fuerzas Armadas? Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues fueron 3 los soldados profesionales secuestrados. Según ha confirmado las fuerzas militares, sería por parte de las disidencias de las FARC, específicamente del bloque Carlos Patiño. Esta es la identidad de los 3 soldados que fueron secuestrados por las disidencias en el departamento del Cauca. El primero de ellos fue identificado como Carlos Andrés Ocoró Mejía, el segundo Cristian Murillo Murillo y el tercero José Arcadio Epiayu Uranía. Este pertenecía al comando del departamento del Cauca. Ellos se movilizaban en un bus de servicio intermunicipal cuando fueron abordados en un retén ilegal. Iban de civil y su destino era Popayán. En este momento las fuerzas militares le están exigiendo a las disidencias de las FARC que le respete la vida a los 3 soldados profesionales y que rápidamente adelanten la liberación de estos 3. En otras noticias, el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, se pronunció sobre el levantamiento de órdenes de captura específicamente de 18 integrantes de las disidencias de las FARC y otros del ELN. Más o menos 18 órdenes de captura suspendidas de diferentes grupos armados. Se ha dado la comunicación respectiva a todos los integrantes de la institución policial, básicamente en el sistema de información policial donde se da cuenta de esas órdenes ya no se encuentran, por lo tanto en el momento de hacer verificaciones a través de medios biométricos o de consulta a través de cédula no aparecen estas órdenes de captura. Se trata de personas con cierto liderazgo dentro de la estructura, por lo tanto son personas que tienen un perfil alto entre las organizaciones. Explicó que la Policía Nacional está haciendo caso a lo que le ordenó el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Defensa. También pues dio a conocer cómo está operando la policía en este momento contra esos grupos que en este momento tienen un cese bilateral acordado con el gobierno. Lo que establecen los decretos, que es el cese de acciones ofensivas, tanto operativos militares como policiales, es decir, ir a buscarlos por vía de ese decreto está suspendido. Y lo otro, las órdenes de captura suspendidas, es decir, no en su búsqueda. Y como nos ha ocurrido ya en 3 partes del país donde hemos encontrado en procedimientos de policía miembros de las autodefensas, gaitanistas de Colombia o de otros grupos armados con orden de captura de gente han sido capturados.
Una vez estén suspendidas, por supuesto, como salen del mundo jurídico, pues no se actuará en contra de estas personas. El general Henry Sanabria también se pronunció sobre la incautación de un poderoso arsenal en el departamento de Nariño, al menos 33 fusiles, además ametralladoras, cartuchos y equipos de inteligencia y algunos logos de las disidencias de las FARC que serían utilizados para atacar contra la fuerza pública en esa región del país. Estos fusiles que tiene esa marca Indomil seguramente hacen parte del inventario o de las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Cifras de la Policía Nacional dan cuenta de que en el 2022 se incautaron cerca de 16.000 armas, así como este operativo reciente en el departamento de Nariño. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá, informó Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stick. La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció que ya están identificadas las tierras para reubicar a las familias damnificadas por la tragedia de Rosas Cauca. Luisa Fernández con la información. Bianca, televidentes, muy buenos días. Son 160 familias damnificadas por la emergencia que se presentó en Rosas Cauca, quienes hoy están solicitando una reubicación y además de reubicación, que ésta se dé en tierra fértil para ellos seguir en su proceso del campo. A esta hora nos acompaña la ministra de Agricultura, Cecilia López. Ministra, hablemos de cómo avanza el proceso para adquirir estas tierras y entregársela a los damnificados. En este momento hemos tenido oferta de 27 predios que suman 1.027 hectáreas en Rosas, Patía y Timbío. Esa tierra para las 160 familias daría un número de hectáreas mucho mayor del que tenían, que es lo que ha dicho el señor presidente, y en este momento esa información está en la unidad de riesgo, que es la que nos tiene que decir finalmente a quién y cómo se les asigna. Bueno, esto es un proceso muy parecido a lo que se intenta hacer con lo de la reforma agraria. ¿Cómo va ese proceso también? Bueno, ese proceso va muy rápido. Estamos en el tema de recibir. Hemos recibido ofertas de 1.756.000 hectáreas. 420 son ofertas ciudadanos afiliados a Fedegan, que corresponde a 286.000 hectáreas, pero no todas están en la zona en que el gobierno va a comprar, que es en la región Caribe y en el Magdalena Medio. En el Caribe de los ganaderos tenemos 55.000 hectáreas y en el Magdalena Medio un poco más de 2.000. Y obviamente estas tierras tienen que pasar por todo el proceso de ver su legitimidad, su productividad, etcétera. Ministra, y usted nos citó aquí a su despacho hoy para hablar sobre potenciar, sobre aumentar esas exportaciones que realiza Colombia, sobre todo a la Unión Europea. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Bueno, primero aprovecho para decirles que cuando uno mira la inflación de alimentos, la causa más importante, más del 50% del incremento en los precios de los alimentos, obedece a que estamos importando las materias primas de los principales productos de la canasta familiar. O sea, sustitución de importaciones es un tema muy importante, pero eso hay que agregarle la exportación de productos agropecuarios. Europa está cambiando sus reglas. Hoy la demanda de alimentos en el mundo es distinta. Los alimentos tienen que cumplir unas metas de muy pocos fungicidas, reducir. Europa ha puesto para el 2030 que los fungicidas y los químicos deben reducirse en el proceso de producción de estos alimentos del 50%. Entonces, este llamado hoy es a los grandes exportadores que están exportando al segundo mercado más importante, que es Europa, donde tienen que ajustarse a las nuevas medidas que reducen el uso de químicos, el uso de todos estos fungicidas que han usado siempre. Pero además tienen que reconocer que es que cambió la demanda. Hoy los alimentos tienen que ser mucho más sanos y si no se ajustan a eso podemos perder un mercado, el segundo mercado más importante que tiene Colombia, que es el mercado europeo, cuyas exportaciones son muy pequeñas todavía, las colombianas, pero aumentaron más del 20%, creo que el 25% en el último año. Ministra, vamos a cerrar con un tema de manera muy concreta y es que usted ahorita nos daba un dato, cerca del 11% de la producción de café se ha visto afectada por las lluvias. ¿Qué otros productos que se siembran en Colombia se han visto afectados? El arroz también sufrió, pero las afectaciones son mucho menores, 5% creo que en el caso del arroz, 3%, sobre todo en los productos de ciclo corto, frutas, y el arroz también sufrió. Pero uno no podría decir en términos muy generales que la inflación obedece a una caída drástica de la producción de alimentos en el país, no.
Ministra, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticentro 1 CMI en nuestra emisión central. Otros detalles. Muchas gracias, Luisa. Se registró la primera masacre en el Valle del Cauca. 2 menores y un adulto fueron asesinados por sicarios en el municipio de La Unión. Las autoridades buscan a los responsables. Sebastián Bedoya, ¿quiénes son las víctimas? Hola, muy buenas tardes. Las autoridades le atribuyen a este múltiple crimen disputas de bandas relacionadas con microtráfico. Entre las víctimas hay 2 menores de edad. Salomé López, de 8 años, Joan Steven Dávila, de 17 y Steven Castaño, de 18, son las 3 personas que murieron de manera violenta luego del ataque perpetrado por sicarios en el municipio de La Unión, norte del Valle del Cauca, al parecer por ajuste de cuentas relacionadas con microtráfico. En este hecho ocurre cuando al parecer estas personas llegan al lugar de residencia y siendo abordadas por 2 sujetos que sin dar palabra hacían sus armas de fuego atentando contra la humanidad de estas personas y huyó del lugar de los hechos. Igualmente en el lugar de los hechos se encontró elementos de fabricación de sustancias alucinógenas como tipo TUCB. El múltiple crimen causa preocupación, principalmente entre organizaciones de derechos humanos, por el inminente riesgo en que se encuentra la población. Lo que está sucediendo en el departamento del Valle en los últimos años es muy grave. Desde el 2018 se están registrando un aumento de homicidios de líderes sociales firmantes de acuerdo y en especial de masacres, sobre todo en la zona del norte del Valle, en Cali y en Buenaventura. Durante los 16 días del 2023 se han presentado 5 masacres en Colombia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. En otras noticias, las autoridades inmovilizaron más de 40 motocicletas que participaban de piques ilegales en una vía principal del sur de Cali. De esta manera fue como se cumplió el operativo sobre la avenida Circunvalar sur de Cali, luego de detectar a motociclistas que cada fin de semana realizaban de manera ilícita carreras y peligrosas acrobacias sobre la vía. Inmovilizamos más de 40 motocicletas, infortunadamente algunos se percataron del operativo y no logramos poderlos encerrar a la gran mayoría, que era lo que se estaba buscando. Hay motocicletas sin placas, motocicletas sin documentación, motocicletas que no tenían al día muchos de los documentos, valga la redundancia, que hay que tener al día, y asimismo encontramos algunas que estaban mal estacionadas y que estaban realizando actividades como circular sin cascos o no cumplían con las normas establecidas, no solamente en Santiago de Cali, sino a nivel nacional. Algunos de los conductores al parecer permanecían bajo los efectos del alcohol o alucinógenos, al igual que espectadores, representando un riesgo para quienes habitan en el sector como para los demás vehículos que frecuentaban la zona. Se cometían diversos delitos como la instrumentación de niños, niñas y adolescentes, la venta de estupefacientes, el uso de motocicletas, alguna de ellas producto de hurto, y hurtos que se cometían a la comunidad que hacía uso de esta vía. La Secretaría de Movilidad Distrital aseguró que esos controles seguirán realizándose en el lugar para evitar que nuevamente se lleven a cabo. Y en un operativo que se cumplió en las últimas horas se logró capturar a un hombre identificado con el alias de Cabal, considerado como uno de los delincuentes más buscados en el departamento del Cauca. Así era como alias Cabal amenazaba a la población de Puerto Tejada y Villarrica, Cauca, a través de las redes sociales, y durante el seguimiento que le hicieron las autoridades lo lograron ubicar en el oriente de Cali, ciudad en la que se ocultaba desde hace 3 meses para evitar ser capturado por su presunta participación en muertes violentas, extorsiones y hurtos. Según las informaciones, estaban estableciendo vínculos criminales con estructuras de este sector de Cali. El capturado se les indica por homicidio agravado, porte ilegal de armas, hurto calificado agravado y por unos hechos relacionados desde el 4 de julio en la vereda Perico Negro, zona rural del municipio de Puerto Tejada. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, el detenido, identificado como Juan Sebastián Cabal, formaba parte del mundo delictivo desde sus 15 años y era el actual líder de una temida organización criminal del Cauca. Este joven era un líder de la GDSO, Los Letales, la cual se afectó en el 2022 con 8 capturas, pero que logró huir de estas operaciones. Si usted fue víctima de este individuo, puede comunicarse a la línea 311-625-3670, donde los uniformados le explicarán el protocolo para denunciar y así poder continuar con el proceso de judicialización que cursa en contra del mencionado hombre.
Es por ahora toda la información en el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. Sigue la emergencia en Pacho, Cundinamarca, que ha dejado varios derrumbes y casas inundadas por las lluvias de las últimas horas. Una persona falleció. Angélica Arango llegó hasta el punto de la emergencia. Angélica. Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Seguimos monitoreando la grave situación que se vive por la ola invernal en Cundinamarca. En este momento nos encontramos en el municipio de Pacho porque en horas de la noche se presentó el desbordamiento de la quebrada El Guance, en donde desafortunadamente un hombre perdió la vida y 2 más resultaron heridos. Nos acompaña a esta hora la secretaria de Gobierno, Claudia Milena Poveda. Secretaria, ¿cuáles son las afectaciones que tiene el desbordamiento de esta quebrada? Bueno, debido a este desbordamiento se inundaron algunas viviendas, se levantó la capa asfáltica de la vía y desafortunadamente 3 personas que iban en una moto, un menor de 10 años, un hombre de 30 años y una víctima de edad de 20 años, oriunda del Cesar, resultó pues muerta desafortunadamente. El niño y el adulto de 30 años ya están fuera del peligro, ya se encuentran bien, ya fueron valorados por todos los organismos. Gracias a la labor de bomberos, de la defensa civil, fueron rescatados aproximadamente a las 9 de la noche. ¿Cuántas personas se ven afectadas por este desbordamiento? Sabemos que en este momento 15 casas fueron afectadas. Sí, en este momento ya nos encontramos preparando la reunión para el Comité de Gestión del Riesgo. En ese comité se va a valorar la situación de estas familias y se tomarán pues todas las acciones a seguir para mitigar la problemática que en este momento ellos están sufriendo. Secretaria, ¿qué prevenciones van a tomar al respecto? Porque tenemos 15 días más de ola invernal alta. Sí, como le digo, en esta reunión de gestión del riesgo se va a revisar la situación actual del municipio porque son varias zonas las que están afectadas, no solamente el área de la vereda de San Miguel, sino hay otras zonas que se encuentran en este momento en riesgo, entonces se van a tomar las directrices en ese comité. Finalmente sabemos que algunos puntos de agua fueron cortados. ¿Cuáles son y qué prevenciones tienen para la gente que se quedó sin agua en este momento? Sí, fueron debido a dos daños que tuvieron 2 acueductos veredales. Ya en este momento se encuentran las reparaciones y esperamos que el día de hoy, a más tardar en horas de la tarde-noche, ya tengan el servicio de agua normalmente. Gracias, secretaria. Pues este es el panorama en este momento en el municipio de Pacho, pero recordemos que esto no termina. Esta mañana estuvimos en Gachancipá porque el día del sábado se presentó una terrible granizada dejando a 75 familias afectadas. Angustia y nostalgia. Ese es el panorama que viven los habitantes del municipio de Gachancipá en Cundinamarca tras una terrible granizada que dañó casas, colchones, electrodomésticos, cultivos y pastos el fin de semana. Ahora quedan los rastros de una ola invernal que no ha tenido compasión con los productores. Prácticamente ya nos tocó llevarnos los animales porque no tenemos que darles de comer. Como ustedes pueden ver, el pasto se quemó, ya no hay, todavía hay hielo. Los galpones, todo lo que fue cosas materiales, todo se acabó. Como ustedes pueden ver, está todo torcido, todo caído. Y no, pues aquí luchándola, bregando aquí. Pues gracias a Dios a los dueños de aquí la finca nos han colaborado mucho, porque de resto por aquí no ha venido nadie. Los vecinos del sector Bartolomé Alto con tristeza ven como sus cosechas quedaron en los suelos húmedos, en los que aún se ven huellas del fuerte vendaval que azotó sus predios durante más de 20 minutos. Pues ahí sí grave, esperando la ayuda de la señora alcaldesa, a ver que nos ha prometido venir a ayudarnos, porque como los colchones todo se perdió, perdía total, que eso de ahí se ve reglamentado y botados, porque eso no sirven para nada. Entonces ella dijo que pasaba a hacernos unas ayudas y para ganarlo y todo, pero no se ha presentado hasta el momento. Condiciones lluviosas que se han registrado en estos primeros días en el mes de enero en el departamento de Cundinamarca han incidido en el comportamiento de la condición de deslizamientos de tierra en gran parte del departamento. Tenemos algunos municipios y la capital de la República con amenazas por deslizamientos de tierra. En gran parte del departamento, cerca de 80 municipios tienen esta condición de alerta por deslizamientos de tierra, y también hay una condición muy puntual de alertas por crecientes súbitas, especialmente en la cuenca del río Negro y hacia la parte de la cuenca baja del río Bogotá. Alrededor de 75 familias se han visto afectadas por el inclemente invierno. Su único recurso ha sido trasladar a los animales y poco a poco recuperar sus viviendas y hogares.
Desde el municipio de Pacho, Cundinamarca, me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Un centenar de viviendas están en riesgo de colapso por las fuertes lluvias. Natalie Ayala, ¿qué dicen los habitantes de estas casas? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Son viviendas antiguas construidas en tapia pisada que por la época de lluvia empezaron a desmoronarse. Pues la alcaldía de Bucaramanga empezó a hacer un llamado a los propietarios de estos predios. Como esta casa, hay 170 más en Bucaramanga en mal estado y que están a punto de caer. La alcaldía lanzó una alerta porque el aumento de las lluvias podría generar una emergencia. Para nosotros es muy importante decirle primero a los bumangueses que son fachadas privadas y que el Estado no puede intervenirlas hasta tanto pues no representen un riesgo real. Los propietarios de las viviendas fueron advertidos de las sanciones que podrían acarrear de derrumbarse y afectar a una persona o un bien. Es una responsabilidad del propietario, es una responsabilidad, por eso nosotros debemos poner una alerta, pero es un daño de una persona que se hace responsable de la propiedad y ya con la alerta que la administración le ha generado, pues es una responsabilidad además que le podría acarrear daños y perjuicios a este propietario. Gran parte de estas viviendas están ubicadas en el centro de la ciudad. Los transeúntes piden que se intervengan, pues están representando un riesgo. Deberían reconstruirla, reformarla, hacer otro centro comercial o edificio para vivir la gente. Son un peligro para Claro, es un peligro para la comunidad. La mayoría de estas viviendas son muy antiguas, además están construidas en tapia pisada y abandonadas. Estas 170 casas en peligro de caerse están en el centro de Bucaramanga, también hacia el norte y muy pocas en el sur de la ciudad. Informó para Noticentro 1 CMI desde Bucaramanga, Natalie Ayala Mendoza. Muchas gracias, Natalie. Hace minutos se registró un ataque sicarial en Medellín. Un pasajero de un taxi fue asesinado. Hernán Muñoz, hay pistas de los atacantes. Bianca, son las 1:20 de la tarde, regresamos, mucha atención porque hace pocos minutos se reportó este atentado en contra de este vehículo de servicio público. Noticentro 1 CMI está en la escena del crimen, ocurrió específicamente al frente del cementerio Campos de Paz, en la calle 2 Sur con carrera 65, esto es específicamente en la avenida 80, como lo dijimos anteriormente, por Campos de Paz. Lo que se conoce hasta el momento es que este vehículo de servicio público se transportaba en este sentido y posteriormente fue víctima de un ataque de varias personas que al parecer se transportaban en una motocicleta. En este momento en la inspección judicial que está siendo liderada por agentes del CTI de la Fiscalía se está reuniendo cada una de las pistas para identificar a los presuntos responsables. Para responder a su pregunta, en este momento se están evaluando 3 cámaras de seguridad que están conectadas al sistema de seguridad de Medellín y que en las próximas horas seguramente entregarán pistas sobre los responsables. Hasta ahora no se conoce quién es la víctima, pero sobre este vehículo de servicio particular les vamos a mostrar las imágenes del trancón que hay a esta hora de la tarde sobre esta vía principal. Nos acaba de confirmar la Secretaría de Movilidad que se debe tomar la avenida 65 o la Guayabal, quienes van hacia el norte, y los que van hacia el barrio Campo Amón pueden bordear la malla del aeropuerto local Olaya Herrera. Información que estaremos ampliando aquí desde el lugar de la noticia. Mientras tanto les contamos que Noticentro 1 CMI habló con los allegados de la pareja que murió en el trágico accidente el fin de semana en un vehículo blindado donde quedaron atrapados y fallecieron al parecer ahogados. Hoy a las 6:30 de la tarde serán sus exequias y estos son los avances en la investigación. Luis Estrada y Alexandra Salazar son los rostros de una tragedia que conmocionó a Medellín el fin de semana. Según la investigación, la pareja murió ahogada luego de quedar atrapada en su vehículo blindado en medio de una inundación en el deprimido de Conquistadores. Todos estamos tristes, lamentablemente todo lo sucedido, mejor dicho, no lo podemos creer todavía, lo que pasó el señor, porque nosotros lo conocimos, yo llevo muchos años conociéndolo a él. Bastante, es una gran persona. Hoy, desde este lavadero de carros en el barrio La América, donde Luis forjó uno de sus proyectos de vida, hay luto y tristeza. El día 14, después de las 11 de la mañana que él llegó en su vehículo, parqueó y nos saludamos todos y él ya pues se concentró en su negocio
y estuvo con muchos compañeros reunidos. Con dolor, la familia de Alexandra también prepara su despedida, la que nunca se imaginaron que le harían por culpa de la crudeza del invierno. Como amigo, una gran persona, que el desempeño, a él le gustaba que aquí los trabajadores siempre dieran más calidad, ¿entiendes? Que nos ayudaba en todo, una persona muy humanista, muy humilde, sencillo. Esta no es la única tragedia que antecede este deprimido. Hace 34 años, 3 músicos murieron atrapados en un vehículo en las mismas circunstancias. Al regresar a Noticentro 1 CMI, Alcaldía anuncia demanda contra contratista por denuncias de corrupción en cementerios. Continúa la polémica por la decisión de la Fiscalía de no aceptar el levantamiento de las órdenes de captura de los líderes del Clan del Golfo. Los dirigentes políticos también están opinando. Carlos Ruiz está con uno de ellos. Carlos, buenas tardes. ¿De quién se trata? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El senador David Luna, de Cambio Radical, tiene una opinión muy fuerte sobre la controversia que ha desatado el Gobierno Nacional frente a la negativa de la Fiscalía General de levantar las órdenes de captura contra los dirigentes del Clan del Golfo, que es una organización criminal que está en trámite en conversaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es su opinión al respecto, senador Luna? Carlos, buenas tardes para usted y la audiencia. Evidentemente el gobierno nacional tiene que entender que en Colombia existen diferentes poderes públicos. Uno es el ejecutivo, que lidera el presidente, y otro es el judicial, que lidera la Corte Suprema y la Fiscalía. Hay que respetar la división de poderes. Por eso, cuando la Fiscalía toma la decisión de no autorizar este levantamiento de órdenes de captura, lo está haciendo dentro de la legalidad. Pero el gobierno ha dicho que la ley 2272 lo autoriza a solicitar ese levantamiento de las órdenes de captura. ¿Está equivocado el gobierno? El gobierno puede solicitar el levantamiento de las órdenes de captura, pero la Fiscalía está en su derecho de negarse a hacerlo. De hecho, la Fiscalía ha autorizado en días pasados el levantamiento de órdenes de captura a miembros de las extintas FARC. En este caso no lo hace porque el Clan del Golfo son delincuentes, narcotraficantes, que merece esa decisión ser muy cuidadoso. Muchas gracias, senador. El senador David Luna, en su opinión, frente a la controversia desatada por las órdenes de captura que no ha querido levantar la Fiscalía General de la Nación con argumentos jurídicos. Con Carlos Ruiz, Noticentro 1 CMI. Gracias, Carlos. Buenas tardes. La alcaldía de Bogotá demandará al contratista que denunció hechos de corrupción en cementerios y la mandataria local lo llamó sicario moral. Crece el escándalo por el manejo de los cementerios públicos en Bogotá. En las últimas horas renunció Amanda Camacho, la directora de la Unidad de Servicios Públicos, tras denuncias de un contratista, según las cuales la funcionaria habría recibido 1.050 millones de pesos para entregar el jugoso contrato para el manejo de los camposantos. A lo largo de mi vida que he enfrentado a corruptos, sé que cada vez que uno los denuncia, esos corruptos reaccionan con actos de sicariato moral, tratando de enlodar y de desprestigiar a quienes los denunciamos. Acepté la renuncia de la directora de la UAES, no porque dude de su transparencia, sino porque la dirección de las entidades debe estar dedicada exclusivamente a prestar el servicio público y a defender el interés de los ciudadanos, no a ninguna defensa personal. En noviembre, este noticiero puso al descubierto un acuerdo corrupto entre Marcel Esquivel, evaluador de la entidad, y el contratista de la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz, para descalificar a otros proponentes, despejarles el camino y asignarles el contrato. Proponente 1 ya lo vamos a rechazar, ya tenemos cómo rechazarlo por una información inexacta que presenta. Entonces, ¿qué nos queda? El proponente 2 y el proponente 3. ¿Cuál es la idea? Habilitarlos, dejarlos habilitados, pero ganarles en los puntos. Ante la gravedad de lo que pasa en los cementerios, donde además el contratista no ha pagado servicios públicos y hoy tienen cortado el gas cementerios como el de Chapinero, la alcaldesa pidió una reunión urgente con el fiscal y avanza en el proceso para caducar el contrato. Tengo reunión con el señor fiscal este jueves, porque cuento con todo su apoyo para sacar estas investigaciones adelante y porque los dos
el fiscal general de la Nación y la alcaldesa estamos unidos contra el AMPA, contra el crimen y contra los corruptos. La mandataria desvirtuó las versiones según las cuales en los cementerios se cremaron desaparecidos del paro nacional. No hubo desaparecidos en la ciudad de Bogotá. Esa es una de las barrabasadas, de las sandeces que un corrupto está saliendo ahora a decir para tratar de enlodar a quienes lo denunciaron. En reemplazo de Luz Amanda Camacho, fue nombrado Javier Vaquero, el subsecretario de Hábitat, como director de la Unidad de Servicios Públicos. Violento fin de semana en Barranquilla, 9 casos de homicidios y asalto en restaurante enciende las alarmas. Menfi Méndez, ¿qué dice la policía? Bianca, buena tarde. Las autoridades han indicado sobre algunos de estos homicidios registrados en Barranquilla y su área metropolitana que se tratarían de un posible ajuste de cuentas entre bandas criminales. Veamos el informe. Este fin de semana en Barranquilla se registraron 9 homicidios, uno de ellos asociado a un asalto donde el victimario fue atacado con su propia arma de fuego. Autoridades señalaron que algunos casos están relacionados con disputas entre bandas. Hay diferentes móviles, lamentablemente pierden la vida, uno aquí en la ciudad de Barranquilla, otros en el área metropolitana como Soledad, que indiscutiblemente son actividades de disputas que se tienen entre algunas bandas criminales que actúan en estos sectores, pero vamos en esa investigación. Tenemos ya sendos indicios de las personas que de pronto están haciendo estas actividades y podemos esclarecer muy prontamente estos casos. A las muertes violentas se suman asaltos a mano armada registrados en 2 restaurantes de la ciudad. En uno de ellos hirieron a su propietario con arma traumática y en el segundo caso intimidaron a los clientes del negocio. En ambos se denunció la cercanía de un CAI de la policía y la tardía reacción. Casualmente ahí es donde tenemos esa estrategia con nuestros comerciantes, donde le estamos dando estos equipos de comunicación para que ellos estén enlazados con la policía ciudadana y estar en esa actividad investigativa y hasta tanto no tengamos algún insumo certero para poder establecer qué fue lo que pudo suceder en estos restaurantes, no podemos salir a la ciudadanía a decirle qué es lo que estamos realizando. En otro hecho en el norte de la ciudad se muestra el momento en que asaltantes ingresaron a una joyería y amenazaron a uno de los empleados, luego procedieron a hurtar las prendas. Autoridades investigan estos hechos. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía en general para la denuncia oportuna de estos casos. En Barranquilla, Menfi Méndez Mejía, CMI, La Noticia. Muchas gracias, Menfi. Y en la ciudad amurallada de Cartagena se registraron 7 homicidios. Julie Sáenz, ¿quiénes son las víctimas? Bianca, muy buenas tardes a usted y a toda la amable audiencia que nos sintoniza. Le comento que este fin de semana en Cartagena infortunadamente se presentaron 7 homicidios. Los detalles en el siguiente informe. En las modalidades de riñas y sicariatos en Cartagena se presentaron 7 asesinatos este fin de semana. Según las autoridades, 4 de ellos corresponderían a ajustes de cuentas de bandas criminales. Se dieron algunos de ellos por efectos de riñas. Tuvimos 2 casos relacionados con riñas, donde las personas que participan de estos hechos, como lo dije, una de ellas está capturada es por rencillas, por inconvenientes, y acuden a las armas, una persona que resulta lesionada con arma de fuego. Ante esta lamentable situación, la Policía Metropolitana de Cartagena implementó la campaña Megatomas, una nueva estrategia para prevenir el delito. A través de una estrategia que denominamos las megatomas y las tomas express en la ciudad. La hemos denominado San Lázaro. Las autoridades también confirmaron que en la zona del Laguito fue hallado el cuerpo de una persona. Este hecho es materia de investigación. Y en otras noticias le informo que la Armada Nacional incautó 185 kilos de clorhidrato de cocaína en la zona de fondeo de Cartagena. Con esta incautación, la Armada impide que las bandas criminales se enriquezcan con más de 6 millones de dólares. Por ahora, esta es toda la información suministrada desde Cartagena. Un nuevo sistema de tormentas golpea a California después de que una serie de inundaciones históricas dejaron al menos 19 muertos y una devastación sin precedentes. Un nuevo y peligroso río atmosférico llegó a California, un estado que en las últimas semanas fue azotado por tormentas y ahora vuelve a estar bajo alertas de inundaciones y posibles deslizamientos de tierra.
Y es que las elevaciones más bajas enfrentan fuertes lluvias, mientras aquellos que viven en elevaciones más altas pueden esperar fuertes nevadas y condiciones peligrosas en el camino. Las alertas de inundación están vigentes para alrededor de 8 millones de personas en la costa de California, incluida el área metropolitana de Los Ángeles, cuando se esperan periodos fuertes de lluvias en áreas que ya están demasiado saturadas para absorber más agua, mientras las fuertes nevadas harán que las condiciones de viaje por montaña sean casi imposibles. California ha sido golpeada por una serie implacable de tormentas que ya han causado daños generalizados y convirtieron comunidades en lagos, paralizaron carreteras y provocaron miles de evacuaciones, mientras las autoridades confirman que el mal tiempo ya deja al menos 19 muertos. Las autoridades de China confirman 60.000 muertes relacionadas al COVID en un solo mes. Las cifras sobre el coronavirus en China no dejan de aumentar y con ellas la preocupación global de una ola más fuerte que la que comenzó todo en 2020, con el descubrimiento de un virus que llegó para quedarse y cambiar la vida del mundo. La Comisión Nacional Sanitaria de ese país anunció la cifra oficial de muertos relacionados con COVID en el último mes. Entre el 8 de diciembre del año pasado y el 12 de enero de 2023 hubo cerca de 60.000 decesos relacionados con el virus. El país asiático, que ya había oficializado el levantamiento de sus medidas anti-COVID, volvió a tener un amplio crecimiento de casos y fallecimientos relacionados con el virus dentro de su territorio. La edad media de los fallecidos registrados en centros médicos fue de 80,3 años. Asimismo, el 90,1% de los fallecidos tenían más de 65 años y más del 90% sufrían enfermedades subyacentes. La Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos acusaron al gigante asiático de subestimar la gravedad de su brote actual, mientras que los principales funcionarios de salud mundiales también instaron a Pekín a compartir más datos sobre la propagación explosiva del virus en su nación, donde surgieron informes de hospitales y funerarias desbordados. El pronóstico de la Organización Internacional del Trabajo es que para el 2023 habrá una peor calidad laboral y una baja creación de nuevos empleos. En su informe global sobre perspectivas del mercado laboral global, la OIT advierte que durante 2023 y a nivel global, la población aceptará empleos de peor calidad, mal pagados y carentes de seguridad laboral y protección social como consecuencia de la desaceleración a nivel global. La advertencia del organismo es que esta situación acentuará las desigualdades que ya tenía cada región y que habían aumentado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Para este año, se prevé que la generación de empleos a nivel global suba solo un 1%, es decir, la mitad del crecimiento registrado en 2021. En contraste, el desempleo a nivel global subiría en 3 millones de personas, lo que implica que hasta unos 208 millones de personas estarán desempleadas por la baja oferta laboral, especialmente en los países de altos ingresos. Dado que habría menos empleos, las pérdidas ocasionadas durante la crisis del COVID-19 probablemente no se compensen antes de 2025. La OIT prevé que el empleo en Latinoamérica crecerá solo un 0,9%, lo que implica la creación de 2,9 millones de puestos de trabajo nuevos. Esta perspectiva resulta en una caída significativa dado que en 2021 hubo un crecimiento del 6,4%, en 2022 fue del 4,9% y se espera que luego del 0,9% de 2023 haya un aumento al 1,4% en 2024. El número de multimillonarios podría reducirse a la mitad de aquí al 2030 si se suben los impuestos y se aplican políticas para hacer un mundo más igualitario. Así lo advirtió la ONG Oxfam antes del arranque en Suiza del Foro de Davos, donde las élites políticas y económicas mundiales se reúnen con el lema Cooperar en un mundo fragmentado, en una edición donde se abordarán las consecuencias de la guerra de Ucrania, la crisis climática y el futuro de la Amazonía. Científicos en Estados Unidos lograron revertir el envejecimiento en ratones. Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos publicaron un estudio en el que revelan nuevos aprendizajes sobre el envejecimiento y la posibilidad de revertirlo. No solo pueden manipular la vejez de los ratones en tiempo acelerado, sino que también se pueden revertir los efectos de este proceso y restaurar aspectos de la juventud
juventud en los animales. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Lo sé todo y a las 8 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!